Esto no fue una audiencia, fue una advertencia. Un fiscal dice que no será intimidado mientras un expresidente promete meterlo en prisión. Esa es la escena. Y si crees que es solo una pelea entre políticos, te estás perdiendo el punto clave, porque lo que se dijo hoy redefine quién puede decir la verdad sin pagar un precio. En la sala, Jack Smith escuchó cómo se repetían los ataques en su contra. Facto, se mencionó que Donald Trump lo ha llamado Deranged Jack Smith 185 veces en Truth Social y que ha pedido que sea investigado y encarcelado. Cuando le preguntaron qué significaban esas declaraciones, Smith no levantó la voz. Dijo que estaban destinadas a intimidar y luego añadió algo más inquietante, que también funcionan como advertencia para cualquiera que se atreva a hacer su trabajo. Después vino la línea que lo cambió todo. Facto. Smith afirmó que su investigación siguió la política del Departamento de Justicia, siguió los hechos, siguió la ley y que ese proceso produjo pruebas más allá de toda duda razonable de crímenes graves. Y remató: no va a fingir que eso no ocurrió solo porque lo estén amenazando. Pero aquí es donde la historia se tuerce. En cámara se le preguntó si un departamento de justicia bajo Trump intentaría procesarlo. Su respuesta fue directa: harán todo lo que esté en su poder porque el presidente se los ha ordenado. Aquí no estamos hablando de pasado. Estamos hablando de lo que pasa cuando decir seguimos los hechos se convierte en un acto de riesgo. Y lo que viene después es todavía más revelador. Esto no ocurrió en el vacío. Lo que vimos hoy es solo una pieza de un patrón más grande que se ha ido normalizando frente a todos. Facto. El intercambio central no giró alrededor de nuevas pruebas, sino alrededor de amenazas, intimidación y consecuencias personales por hacer el trabajo. Eso ya es una señal, porque una audiencia no debería tratarse de advertir a un fiscal sobre lo que le pasará por seguir la ley. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que quedó expuesto. Facto. Smith explicó que los ataques no eran solo contra él, sino un mensaje para otros, una forma de mostrar qué ocurre si alguien se interpone en el camino. No fue una suposición, fue una lectura directa de lo que estaba ocurriendo. Aquí es donde la historia se amplía. Durante años, el Departamento de Justicia funcionó sobre una regla no escrita. Haces tu trabajo y el sistema te respalda. Pero hoy apareció otra lógica, mucho más peligrosa. Facto, se habló abiertamente de fiscales y agentes del FBI que fueron purgados, atacados públicamente, amenazados legalmente y hasta con violencia. No por perder casos, por existir. Y ahora observa lo que no se dijo. Nadie negó que esas personas fueran profesionales, nadie negó que siguieran procedimientos, nadie negó que las amenazas fueran reales. El silencio ahí no es accidental, es parte del nuevo equilibrio. Esto ya no es solo sobre Trump, ni siquiera sobre Jack Smith. Es sobre un sistema donde cumplir la ley empieza a verse como una provocación. Y cuando eso pasa, la pregunta cambia por completo. Si los hechos ya no protegen a quienes los presentan, ¿qué queda del proceso? Y aquí es donde el patrón empieza a acelerar. Aquí viene el primer golpe de prueba dura, y no es sutil. La afirmación fuerte es esta: lo que hizo Jack Smith hoy rompe una regla sagrada del Departamento de Justicia. Facto. En el propio panel se dijo que esto no ocurre dentro del Departamento de Justicia. No ocurre que un fiscal hable así en público frente al Congreso, describiendo amenazas reales y consecuencias personales. Si otros lo hicieran, se les habría pedido que se fueran. Eso no es opinión. Es como ha funcionado históricamente el sistema. Y, sin embargo, Smith lo hizo igual. Facto. Explicó que las amenazas no eran abstractas, que implicaban peligro real para personas reales, y lo hizo sabiendo exactamente lo que eso significa para alguien en su posición. Aquí no hay ingenuidad, hay cálculo. Ahora detente un segundo y observa lo que falta. Nadie lo acusó de mentir sobre los hechos. Nadie dijo que no hubiera seguido la política del departamento. Nadie refutó la frase clave: pruebas más allá de toda duda razonable. En una audiencia diseñada para desacreditarlo, ese vacío habla más fuerte que cualquier ataque. Este es el punto donde la historia deja de ser defensiva y se vuelve reveladora. Porque cuando alguien rompe el código del silencio institucional, no lo hace porque quiera atención. Lo hace porque el sistema que debía protegerlo ya no existe como antes.
Y eso abre una puerta que no se cierra fácilmente, porque si este es el nuevo costo de decir la verdad en público, lo que viene después no es corrección, es escalada. Entonces observa cómo esto empieza a escalar casi sin que nadie lo anuncie. Durante décadas, el sistema funcionó con una lógica clara. Cuando la presión política subía demasiado, los funcionarios profesionales se apartaban, renunciaban. Facto, en la audiencia se habló de bosques enteros de personas dejando sus cargos al mismo tiempo. Fiscales senior, agentes veteranos del FBI, gente que sabía que quedarse significaba cruzar una línea que no se podía descruzar. Eso era visto como una virtud. Si te pedían hacer algo impropio, te ibas. Pero aquí está el giro inquietante. Esa ética, diseñada para proteger la integridad del sistema, terminó vaciándolo por dentro. Facto. Se dijo explícitamente que el Departamento de Justicia ya no tiene a esa gente. No porque fallaran, porque se fueron. Y mientras tanto, algo anormal empezó a volverse cotidiano. Amenazas personales, campañas de desprestigio, presión pública directa desde el poder. Lo que antes habría provocado un escándalo institucional, hoy pasa como ruido de fondo. Esa es la normalización. Aquí es donde el precedente importa, no en tono académico, sino práctico. Cuando el costo de hacer tu trabajo es perder tu reputación, tu seguridad o tu libertad, el sistema no colapsa de golpe, se vuelve selectivo. Sobrevive solo para quienes aceptan las nuevas reglas. Y Jack Smith, sentado ahí, calmado, diciendo que no va a fingir que los crímenes no ocurrieron, se convierte en algo peligroso. No por lo que grita, sino por lo que demuestra que todavía es posible decir. Pero cuando una excepción empieza a destacar demasiado, el sistema suele reaccionar. Y la reacción que se está formando es mucho más dura de lo que parece en cámara. Aquí llega la segunda prueba y es más incómoda porque expone una contradicción frontal. Facto. Varios comentaristas coincidieron en algo inusual. Dijeron que Jack Smith todavía se ve muy creíble, incluso después de que el caso esté cerrado. Y ahí está el problema. Si el objetivo de la audiencia era desacreditarlo, el resultado fue el contrario. Cuanto más intentaban embarrarlo, más sobrio aparecía. Uno de ellos lo describió con una imagen difícil de borrar. Un tipo sobrio en un bar borracho a la 1 de la mañana. Esa frase no es solo estética, señala una ruptura. Porque en un entorno dominado por el espectáculo, la amenaza y la exageración, la calma empieza a verse como desafío. Facto. Se repitió que Smith no discutió, no contraatacó, no sparring con las preguntas cargadas. No porque no pudiera, sino porque no es quien es. Y ahí surge la contradicción central. Justamente por comportarse como siempre se esperaba de un fiscal, ahora necesita ser destruido públicamente. Observa lo que eso implica. El mensaje ya no es te equivocaste. Es aunque tengas razón, te vamos a hacer pagar. Y ese cambio lo altera todo, porque redefine el incentivo. No importa cuán sólida sea la evidencia. Importa si sobrevivirás al costo. Este es el momento en que muchos empiezan a entenderlo de otra forma. Facto. Se dijo que más información podría salir a la luz si el volumen 2 del informe de Smith es desclasificado por la Corte. Y también se sugirió que esta audiencia pudo haber ocurrido para ensuciarlo antes de que eso pase. Si eso es cierto, entonces esto no fue un cierre. Fue un movimiento preventivo. Y cuando la política empieza a anticiparse a los hechos, lo que sigue no es debate, es crisis en cadena. Ahora todo se comprime y la presión se siente. Facto, se encadenaron varias cosas en muy poco tiempo. Amenazas públicas contra fiscales, advertencias explícitas desde el poder político y al mismo tiempo silencio institucional. Se dijo en cámara que ni el fiscal general ni otros altos funcionarios salieron a defender a quienes fueron atacados y expulsados. No es un detalle menor, es una ausencia que pesa. Luego aparece el segundo elemento. Facto. Se describió cómo esas personas no solo perdieron sus cargos, sino que enfrentaron campañas de difamación, amenazas legales y hasta amenazas de muerte. No como excepción, como patrón. Cuando hacer tu trabajo te convierte en objetivo, la velocidad del deterioro se dispara. Y el tercer golpe llega casi sin transición. Facto. Se planteó que Smith da por hecho que intentarán procesarlo. No tal vez. No existe el riesgo.
Dijo que harán todo lo posible porque así se les ordenó. Eso ya no es presión informal, es una expectativa de castigo formal. Ahora junta las piezas, un sistema que ya perdió a sus profesionales más experimentados, un mensaje claro de que la evidencia no te protege y una promesa implícita de represalia futura. Esto no avanza paso a paso, se acelera. Aquí viene la pregunta que nadie quiere enfrentar todavía. Cuando esta lógica se vuelve rutina, ¿quién queda dispuesto a hacer el siguiente? Porque si esto continúa, no estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de un punto de no retorno que se acerca muy rápido. Ahora cambia el ángulo porque esto ya no va de ellos. Va de ti. Cuando escuchas todo esto, es fácil pensar que ocurre muy arriba, en salas cerradas, entre personas con poder, pero la consecuencia baja rápido. Facto. Se describió como el costo de hacer cumplir la ley ya no es solo profesional, sino personal. Reputaciones destruidas, seguridad amenazada, familias expuestas. Eso no se queda en Washington. Porque cuando el sistema aprende que castigar al mensajero funciona, el mensaje empieza a desaparecer. Y eso te alcanza en lo cotidiano. Menos investigaciones, más silencio. Decisiones tomadas no por lo que es correcto, sino por lo que es seguro. No para el país, sino para quien firma. Aquí es donde la política deja de ser ideológica y se vuelve práctica. Si los hechos no protegen a quienes los presentan, tú vives en un entorno donde la verdad depende de quién tiene más poder para intimidar. No importa a quién votes, importa cómo se toman las decisiones que afectan tu vida. Y hay una sensación que empieza a aparecer casi sin palabras, la de mirar una institución y no reconocerla. Facto. Varios participantes hablaron de nostalgia, de lo que era el Departamento de Justicia, comparándolo con lo que queda ahora. Esa pérdida no es abstracta, se traduce en menos confianza y más arbitrariedad. Si esto te resulta inquietantemente familiar, dilo en los comentarios, porque lo que está pasando aquí no es exclusivo de una audiencia, es una experiencia que mucha gente empieza a sentir en silencio, y entender por qué ocurre es el siguiente paso, porque no es caos, es un mecanismo. Aquí es donde hay que ir más hondo, sin subir el tono. Esto no ocurre porque alguien pierda el control. Ocurre porque el sistema empieza a recompensar ciertas conductas y a castigar otras. Facto. Lo que se describió hoy muestra un incentivo claro. Quien habla, paga. Quien se calla, sobrevive. No hace falta una orden escrita cuando el mensaje se repite lo suficiente. El mecanismo es simple y perturbador. La amenaza no necesita cumplirse siempre. Solo necesita ser creíble. Facto. Smith explicó que los ataques públicos funcionan como intimidación directa y como advertencia a terceros. Eso es poder preventivo. No castiga después, moldea el comportamiento antes. Y luego está el espectáculo. Facto. Se habló de una obsesión con la imagen, con el mensaje público, con controlar la narrativa, incluso en medio de hechos graves. Cuando el sistema se vuelve performativo, la seriedad deja de ser una virtud y se convierte en una anomalía. Por eso alguien sobrio destaca tanto, no porque sea heroico, sino porque el entorno se ha desplazado. Aquí está la idea inquietante. Los sistemas no colapsan cuando alguien los ataca desde afuera, cambian cuando desde adentro se ajustan los incentivos. Cuando decir la verdad deja de ser neutral y pasa a ser peligroso, la verdad no desaparece, se selecciona y eso es mucho más difícil de detectar que una ruptura abierta, porque todo sigue funcionando hasta que lo necesitas. Y entonces descubres que las decisiones ya no se toman por hechos, sino por miedo. Ese es el punto en el que estamos ahora. Y lo que viene después depende de hacia dónde se mueva esta dinámica en los próximos meses. Ahora mira hacia adelante, porque la inercia ya está en marcha. A partir de aquí solo hay dos trayectorias posibles y ninguna es cómoda. En la primera, esta lógica se consolida. Facto. Se dejó claro que más información podría salir si el volumen 2 del informe es desclasificado por la Corte. Si eso ocurre en un entorno donde la intimidación ya es normal, cada nueva revelación no cierra el caso, lo vuelve más peligroso, más ataques, más presión, más señales de castigo ejemplar. En la segunda trayectoria, el sistema reacciona, no con discursos, sino con costos reales para quienes cruzan ciertas líneas. Esa reacción no es inmediata ni limpia, es lenta, fragmentada,
y llena de riesgo, pero es la única forma en que la dinámica se frena. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a asumir ese costo cuando ya quedó claro cuál es el precio? Lo inquietante es que ambas rutas ya se están formando al mismo tiempo. Facto. Se dijo que esta audiencia pudo haber sido un intento de ensuciar a Smith antes de que nueva evidencia llegue al público. Eso sugiere anticipación, no improvisación. El siguiente movimiento no será una sorpresa, será una respuesta calculada. Y aquí está el detalle que cambia todo. Cuando el conflicto se mueve del pasado al futuro, deja de ser un juicio sobre lo que ocurrió y se convierte en una pelea por quien controla lo que vendrá. No es si alguien tuvo razón, es quién se atreverá a actuar sabiendo lo que pasa después. El próximo capítulo no empieza con una decisión judicial. Empieza con una elección silenciosa dentro del sistema y esa elección ya se está tomando ahora mismo. Entonces, quédate con esta idea porque redefine toda la historia. Lo que vimos no fue una discusión sobre culpabilidad, fue una demostración de poder. Facto. Un fiscal afirmó en público que siguió la ley, reunió pruebas más allá de toda duda razonable y aún así espera ser castigado por ello. Esa combinación es nueva y es peligrosa, porque cuando cumplir las reglas ya no te protege, las reglas dejan de ser el centro del sistema. Aquí está el giro final. Esto no trata de si Jack Smith tenía razón o no. Trata de si un país puede sostener instituciones donde la verdad depende del costo personal de decirla. Cuando ese costo se vuelve demasiado alto, no necesitas censura. La autocensura hace el trabajo sola. Y por eso esta audiencia importa más de lo que parece. No por el ruido, sino porque mostró, sin decirlo explícitamente, cómo se está redibujando la frontera entre hechos y poder. Una frontera que antes era estable y ahora se mueve. La próxima vez que escuches que esto ya se resolvió, recuerda esto. Las historias verdaderamente importantes no terminan cuando se cierran los casos. Terminan cuando entendemos qué tipo de sistema queda después. Y lo que venga a continuación va a revelar si esta fue una excepción o el nuevo modelo. Si quieres seguir entendiendo lo que otros solo reaccionan, suscríbete, porque esta historia no se detiene aquí.